Viernes de la 12ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al bajar Jesús del monte lo siguió mucha gente. En esto se le acercó un leproso, se arrodilló y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendió la mano y lo tocó, diciendo: Quiero, queda limpio. Y enseguida quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo: No se lo digas a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega la ofrenda que mandó Moisés para que les sirva de testimonio. Palabra del Señor. San Mateo en los capítulos anteriores nos ha mostrado a Jesús como legislador. Recordemos que él decía que no vino a que se aboliese ningún punto de la ley que el Padre había dado a Moisés, sino a que se la llevara a su plenitud, con todas sus exigencias, y por eso la depuraba de preceptos humanos, enseñando el verdadero espíritu de la ley. Jesús venía a traer la gracia de la justificación y la reconciliación con Dios por el poder de su sacrificio. Venía a dar la fuerza que falta a todo hombre para alcanzar la perfecta voluntad de Dios. Por eso, al mismo tiempo que nos presentaba Mateo a Jesús como legislador, lo presentaba como verdadero doctor de la ley, como quien ha venido a enseñar. De todo esto se trató durante los 3 capítulos anteriores. Ahora comienza esta parte, señalada con el capítulo 8, en la que nos muestra a Jesús taumaturgo, el que vino a sanar los cuerpos afligidos. Y también se nos muestra el poder divino de Jesucristo, no solo para sanar, sino para dar vida a los muertos, expulsar los demonios y dominar la naturaleza. Todos milagros que indican que el poder divino de Jesús de Nazaret estaba ahí. Ni su poder, ni tampoco su enseñanza vienen de los hombres, sino del mismo Dios. Jesús ahora baja del monte, de ese monte donde proclamó las bienaventuranzas y enseñó su doctrina, y les predicó sobre las verdaderas riquezas, sobre la confianza en la providencia divina, sobre la verdadera y la falsa piedad, y les previno sobre los falsos profetas. Pues al bajar alguien que debería mantenerse a distancia, un leproso, se le acerca y le suplica arrodillado que lo limpie, que le quite el oprobio de la lepra. En su pedido está su fe, porque dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. O sea, lo llama Señor, reconociendo su autoridad. Le dice: puedes limpiarme, lo que implica que para él Jesús tiene el poder para hacerlo. Por eso apela a su voluntad. Señor, si quieres. Y en el fondo, por el hecho de arrodillarse y suplicarle, apela sobre todo a la misericordia del Señor. La fe del leproso es que Jesús es el Señor, que tiene poder para realizar el milagro de su curación total y que es misericordioso. La fe del leproso provoca la respuesta de Jesús: sí, lo quiero, queda limpio. Y el gesto de tocar al leproso. El leproso tocó el corazón de Jesús, y Jesús lo tocó a él con su mano y con su gracia divina, porque en el instante quedó limpio el leproso. Según las normas del Levítico, estamos hablando de la Torá, nada menos, tocar a un leproso era un acto de impureza. Sin embargo, Jesús da vuelta a todas las cosas. Jesús lo tocó
y en efecto fue el contrario. El leproso quedó puro, aunque aún no ritualmente. Hay que saber además que, de acuerdo a la ley, los leprosos debían vivir aislados, con la ropa rasgada, el pelo suelto, y si se cruzaban con alguien por el camino, debían gritar que eran impuros para no contagiarlo o para no transmitir esa impureza. De acuerdo a lo dispuesto siempre en el libro de Levítico, si se curaban debían ir del sacerdote para que verificase la curación. Por eso Jesús le manda que vaya del sacerdote, para comprobar de acuerdo a la ley que había sido sanado y cumplir con todo el rito entregando la ofrenda. Está en Levítico 14 y se puede leer lo siguiente. Si ve el sacerdote que el leproso ya está curado de la llaga de la lepra, mandará tomar para aquel que ha de ser purificado 2 pájaros vivos y puros, madera de cedro, púrpura escarlata e hisopo. Y luego sigue todo el rito de purificación y tendrá el curado que raerse todo su pelo, es decir, pelarse, bañarse en agua y así queda limpio. Y después de 7 días ofrecer un sacrificio. Bueno, Jesús le manda al sacerdote para dar testimonio y así los sacerdotes reconocieran el milagro hecho por él y certificaran legalmente la curación. Que nadie nunca tema acercarse a Jesús porque está sucio, porque su vida ha sido tremendamente pecaminosa. Que nunca nadie tema acercarse para suplicarle y pedirle perdón. Que nadie en esas condiciones tema tocarlo, tocar su corazón misericordioso, como hizo el leproso. Jesús el Señor siempre responderá, y a quien suplica le concederá la gracia de purificarlo, ante todo con su perdón. El perdón que Jesús da de la mano y con la voz de su sacerdote en el sacramento de la reconciliación. La primera lectura es la del Génesis, que no fue leída. Creo que ayer lo encontrábamos a Abraham, le decíamos así, Abraham a secas, con apenas 75 años. Pues ahora lo vemos más maduro, con 99 años. Dios se le presenta así. Yo soy el Dios todopoderoso, el Shaddai en hebreo, el Shaddai. Aquel cuya fuerza es invencible, aquel que sustenta todo poder y que todo lo somete. Era el nombre revelado a los patriarcas. Aún no es el nombre de Yahvé, que sería el que siempre es, Yahvé, el que es, yo soy el que es, el que siempre es, el eterno. Y el Shaddai, el Todopoderoso, le dice, camina en mi presencia y sé perfecto. O sea, no te ocultes de mí, como hizo Adán, ni te apartes del camino que te he señalado, del camino que te he trazado. Sé perfecto. Tendrás que llevar la luz con la que yo te ilumine. Como escribió aquel gran pensador español que fuera Donoso Cortés, los patriarcas eran entonces como los apóstoles han sido después, la sal de la tierra. En vano buscaréis por el mundo, en aquellos remotísimos tiempos, al hombre pobre de espíritu, rico de fe, manso y sencillo de corazón, modesto en las prosperidades, resignado en las tribulaciones, de vida inocente y de honestas y pacíficas costumbres. El tesoro de esas virtudes apacibles resplandeció solo en las solitarias tiendas de los patriarcas bíblicos. Pues el Omnipotente hace alianza con Abraham y le da el signo de la alianza. El signo de la alianza es la circuncisión de los varones, será el sello de esa alianza. La circuncisión era una suerte de sacramento de la antigua alianza, que daba derecho a las promesas y bendiciones del pueblo de Dios. Y los que carecían de tal sello indeleble, impreso en la carne, eran excluidos de aquellos bienes. La circuncisión fue prescrita para Abraham y su descendencia. A partir de la venida de Cristo será el bautismo
para todos los pueblos que acojan la salvación en la persona de Jesucristo. Y esto es así hasta el fin del mundo. La diferencia fundamental entre ambos ritos es que no hay justificación por la circuncisión. San Pablo dice en su carta a los romanos que Abraham es justificado por la fe y no por la obra de la carne, es decir, no por la circuncisión. Dios no justifica a Abraham porque se circuncida, sino que porque es justo ante sus ojos, Abraham recibe la alianza de Dios con su signo, con su sello. La circuncisión fue como un sello de la justicia que había alcanzado por la fe. La fe, enseña la Iglesia, esto en el Concilio de Trento, tan olvidado, es el principio de la salvación, el fundamento y la raíz de toda justificación. San Pablo, en la misma carta a los romanos, agrega que la verdadera circuncisión es del corazón, la espiritual, no la carnal. Y continúa el relato del Génesis diciéndole Dios a Abraham que su mujer no se llamará Sarai, sino que su nuevo nombre será Sara, y que la bendecirá dándole un hijo. Aunque el anuncio le causa risa a Abraham, muy posiblemente una risa de asombro, de gozo también, puesto que Dios no le llama la atención. Cree que habla Dios de Ismael, él tiene ya casi 100 años, pero el Shaddai lo corrige. Aunque Ismael tendrá una gran descendencia, la alianza será concertada con Isaac, el hijo que tendrá Sara. Una vez más, Dios toma lo que para el hombre no es posible, la debilidad, la caducidad, la decrepitud, para realizar el prodigio y mostrar que es obra puramente suya y que sus designios se cumplen a pesar de todo. Abraham lo comprendió y creyó contra toda esperanza humana posible. El leproso creyó que el Señor podía obrar el milagro en él. Suplicó y Jesús mostró sobre él su misericordia. Dios nos llama a la fe, a creer a pesar de todas las circunstancias adversas a nosotros y a pesar de toda la confusión reinante. Para Dios nada es imposible y Dios me ama. Estas son dos bases firmes. Para Dios nada es imposible y Dios me ama. Dos bases firmes, dos convicciones seguras para comenzar una súplica al Señor. Alabado sea Jesucristo, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.